que en el medio de esto, de la cuestión sanitaria, irrumpió la cuestión política que antes se manifestaba, Nacho, con una pelea jefe de gobierno y provincia con una nación más cerca de Axel Kicillof. Después vamos a hablar un segundo de lo que ha pasado, lamentablemente, con la información que el viernes empezábamos a anticiparte aquí en Animales, que fue la muerte de Fabián Gutiérrez, que me parece que esto copó la discusión política con una mezquindad enorme, enorme, a la hora de los llamados halcones de la política, de tratar de apropiarse de la muerte de una persona para discutir políticamente, que claro que hay que darle un análisis en un contexto político, pero no transformar en una cuestión política. Pero quiero tenerme en algo en esto, que era la pelea, Nacho, que había entre las dos jurisdicciones. Hoy tuvo una reunión de gabinete. Sí, entre los jefes de gabinete, ¿no? Un comentario que pasó desapercibido por lo que pasó justamente con Fabián Gutiérrez fue un pedido que le hizo el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuando pasó por Olivos al presidente. Larreta fue y le planteó, bueno, ya que estamos haciéndolo estricto, hagámoslo bien. ¿Qué quiere decir esto en el lenguaje de Rodríguez Larreta, hacerlo bien? Es que no haya transporte interjurisdiccional. Fue a pedirle concretamente que se redite aquella viejo análisis que hacía el gobierno de cortar el transporte que pasaba de provincia a capital. Claro. ¿Qué le dijo Alberto Fernández? Digamos, la ciudad le pidió, pero la nación no quiere que lleguen hasta el límite, o sea, que no puedan trasladarse de un sitio para el otro. Nación no quiere y por eso le dijo a Larreta, decile a Felipe Miguel que vaya a verlo a Cafiero. ¿Para qué? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires va a reforzar los controles en los que son los puntos clave de transbordo de personas. Sí. ¿En base a qué? En base a los permisos, pero también en base a la SUBE. Cafiero le va a mandar en las próximas horas a la Ciudad de Buenos Aires donde se suben más pasajeros que van de provincia a ciudad y viceversa. Impresión, y lo comparto con Rosario, con los permisos están siendo más restrictivos. O sea, uno escucha mayor cantidad de gente que dice no salen, no te dice denegado el permiso, te dice que el sistema no funciona. Me parece que hace un modo de filtrar un poco los permisos para endurecer esta circulación. Sí, ¿no? Incluso la app no funcionó justamente el día previo a que se empiece la cuarentena más restrictiva. Eso desalentó, eso sin dudas desalienta también a la gente a hacerlo funcionar. Incluso si uno no tiene quizás el permiso bajado más allá de la app, ve que uno para actualizarlo tiene que hacerse el test cada 48 horas. Si no te hiciste el test cada 48 horas, tenés que de vuelta subir el permiso y tratar de hacerlo. Es desalentar también a la gente. Pero ¿no sienten ustedes también como que aquella idea, la ciudad era la más flexible? Volvemos a la vieja historia, el martillazo de estos 15 días y la danza. Medio como se ha dejado de lado, como que hay una cierta unanimidad en esta discusión. Sí, Maxi. No, respecto a los datos, es interesante verlo, el dato semanal y de eso sacar un promedio diario, porque por ahí un día hay muchos casos, otro día hay menos casos y demás. Hoy fue un muy mal día, porque aumentó fuerte en ciudad y también en provincia, es un lunes, hay que ver todo el tema del registro del fin de semana y demás. Pero los últimos 7 días, es decir, la última semana, lo que se veía es que efectivamente prácticamente no habían crecido los casos diarios, bueno, acá el promedio diario de casos. Acá los tenés. En la ciudad de Buenos Aires respecto a la semana anterior. Y esto mostraba cierta tranquilidad, porque hasta ahora veníamos con tasas de crecimiento una semana respecto a la semana anterior muy importante. En algún momento en la ciudad de Buenos Aires hubo tasa de crecimiento del 30 a 40%, y en el Gran Buenos Aires hace 15 días hubo semanas en que subía al 50%. En una semana te subían 50% más casos. Entonces, la verdad que la última semana, los últimos 7 días, insisto, hasta el dato que se dio a conocer hace un rato, venía muy bien y eso hizo que tanto Quirós, por un lado, dijese, bueno, el 17 podemos empezar a flexibilizar, porque todo lo que estamos viendo es previo a la cuarentena dura. Claro. Ese efecto donde uno dice, bueno, fueron conservadores, prudentes, metieron el martillo, pero cuando ya más o menos estaban estabilizados los casos. Y en el Gran Buenos Aires, la verdad que la última semana, últimos 7 días, el crecimiento fue creo que del 15... No, acá lo tenés. Bueno, pero por eso, si uno toma el promedio, esos son los días, pero si uno toma el promedio de los 7 días, diariamente, no hubo un salto como venía en semanas anteriores, también hubo un achatamiento, si se quiere, de la curva. Claro, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires está en una situación complicada, porque si uno hace el número de que te da 1.800 casos por día, que de eso el 5% puede ir a terapia intensiva, son 90 personas por día, son en 10 días 900 personas a terapia intensiva, en 20 días 1.800 personas a terapia intensiva,
Y hoy provincia tiene en Gran Buenos Aires disponible 1.600 camas o 1.800 máximas libres. Sí, No, y Rosario. que además, más allá de que se amesetó, si la curva de contagios no se ameseta, la cantidad de camas de terapia intensiva que están creciendo. No, La eso sigue en la creciendo porque ciudad los hoy, casos son el acumulativos. 62% de las camas de terapia intensiva no es tampoco Claro. una Pero yo cuarentena a lo que también preguntaba es que me solidaria. parece que se bajó el tono de la discusión política. O sea, es más, primero el presidente lo escucho mucho, pero es un contrasentido. Se lo ve más callado, menos en la diaria. Todos los días había una declaración, bajó y me parece que lo expone. En un ratito vamos a estar hablando con Santiago Cafiero. Tengo la tentación de decir Juan Pablo, porque nosotros somos viejos. De Santiago Cafiero. Y me parece como que ha bajado también la reta el nivel. La reunión del otro día, el viernes, Luis, fue para eso. Fue ante el surgimiento de halcones de los dos lados, se juntaron como para mandar una señal. Es evidente que el presidente y el jefe de gobierno porteño quieren incursionar por un camino más moderado, como decía Rosario. Hay extremos de los dos lados que los Yo tironean creo todo el que tiempo. ya para presión está la de la gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, si al mal humor de la gente vos le vas a sumar el enfrentamiento o el mal humor de los dirigentes, no, lo que hay que Por hacer. eso irrumpe estrepitosamente el caso de Gutiérrez, de Fabián Gutiérrez, que ahí no hubo moderación. Digamos, los sectores más. Digo, por un lado tenías Una vergüenza. a Patricia Bullrich, la autora de este comunicado, francamente inadmisible de parte de la gente de Cambiemos, que sale ni siquiera a respetar el duelo más elemental, a sacar un comunicado que le contesta duramente el Instituto Patria. Bueno, allí el presidente se sumó con un adjetivo. A mí me sorprende a veces que el presidente no pueda contener la necesidad de adjetivar, ¿no? Hablar de canallesco, más allá que el comunicado era realmente innecesario y que se utiliza al presidente para adjetivar, teniendo tantos otros funcionarios que Bueno, podían además, hacerlo. Cafiero había Inoportuno, hablado ¿no? horas antes, o sea, había sido Cafiero el portavoz del gobierno que había criticado a través de una red de hilos de Twitter la postura de Juntos por el Cambio. Al otro día el presidente decidió salir por radio y ser mucho más fuerte, incluso que su jefe de gabinete. Sin contar Inoportuno, ¿no? la declaración del juez Narvarte de hablar de crimen pasional. He escuchado discusiones sobre crimen pasional gay. Esto corre por mi estricta cuenta lo que voy a decir. Quiero decir que poner pasional es simplemente amortiguar y quitarle responsabilidad al homicida. Tanta pasión tenía una persona por la otra, tanto amor tenía un hombre por la mujer que la mató. Es un disparate. Ni en el siglo XIX se decía crimen pasional. Y agregar el condimento gay como si esto tipificara un homicidio me parece un acto de discriminación inexplicable realmente que se ha hecho circular, sobre todo por la memoria de una persona como Rodríguez, que merece, como dijo su familia, una investigación justa, rápida, con el debido proceso y que no genere esto. Esto también implicó, dentro de los más duros, una posición del cristinismo, digamos. Sí, porque nosotros venimos escuchando incluso al presidente que habla mucho de la oposición responsable, que hay una oposición en Twitter, que hay una oposición dura, que sería representada por Patricia Bullrich, y otra oposición que sería la que está en el Congreso, con el que se debaten leyes, y la de Horacio Rodríguez Larreta, la de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y compañía. ¿Qué pasó? Y los gobernadores. Y los gobernadores. Claro, los de gestión. Los gobernadores, exactamente. Y un Cornejo también mucho más duro, más duro ahora que Claro. lo Que que era cuando- con el sí. gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué es lo que dicen ahora en el entorno de Cristina Kirchner? No hay oposición responsable. Dejemos nosotros de decir oposición responsable. Más allá de que nosotros hablamos con los funcionarios de la ciudad, del gobierno porteño, y sabemos que hay discusiones internas con respecto al comunicado. ¿Quién salió a decir de Juntos por el Cambio que no está de acuerdo con ese comunicado? O sea, el cristinismo dice, ¿Qué dice? ¿Por qué? son todos iguales. ¿Alguien se desligó de ese comunicado? Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué dijo de ese comunicado? No, No no dijo se conectó. nada. No dijo, No, no se tampoco el desligó. vidalismo O sea, tampoco lo hizo. María Eugenia Vidal lo hizo, no lo hizo. Entonces, son todos de la misma manera responsables por ese comunicado, salvo, y si quieren aparecer como responsables, no digamos nosotros que hay una oposición con la que se puede dialogar, que sean ellos los que salgan y marquen la oposición dentro Bueno, de ahí su se propio pone duro, partido. ahí el cristianismo se pone halcón Totalmente. absoluto. Vos sos abogado, ¿no? Creo que hay un principio que dice no siempre el que calla otorga. Sí, claro. Chi non No- parla non dice niente, es el otro dicho. Bueno, entonces creo que no necesariamente el hecho de no salir a desmarcarse muchas veces supone suscribir lo que pudo haber escrito, no sé, Patricia Bullrich, No, etc. aparte, Lo más grave me parece que hay sectores que no les alcanza con decir el otro está equivocado, lo cual dentro de la lógica de la democracia es tolerable. El otro tiene que tener un móvil criminal o tiene que estar en algún punto y ahí me parece que ya estamos en el borde del lado de Claro. afuera de lo que es el pensamiento democrático.